Dios bendiga, amados hermanos y amigos. Hoy vamos a estar sustentando lo que es la doctrina de la Trinidad. La semana pasada estuvimos sustentando, por la palabra de Dios, la personalidad y la divinidad del Espíritu Santo. Hoy nos toca sustentar la Trinidad según la palabra de Dios. Pero primeramente pongámonos en oración al Padre en el nombre poderoso de Jesús, para que sea el Espíritu Santo dándonos conocimiento, entendimiento y que nos guíe a sustentar esta hermosa doctrina de Dios Trino. Amén. Padre, en esta hora me presento ante ti, Señor. Mira, Señor, dame inteligencia, dame entendimiento de lo alto, Señor, para poder, Señor, explicar tu palabra, Señor, para gloria y honra tuya, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos a estar dando inicio a este hermoso estudio. Y como les decía, vamos a estar sustentando hoy, dando base fundamental sobre la doctrina de la Trinidad. Una doctrina muy importante porque sabemos, y todo aquel que conoce la palabra de Dios tiene que darse cuenta y entender de que Dios es un Dios trino. Y son tres personas diferentes con una misma esencia divina. Tres personas diferentes con una sola esencia divina. Las tres personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, poseen una cualidad divina. Están relacionados ambos con la misma esencia divina de lo que es el Dios Todopoderoso. Aquí tengo una pequeña Biblia de estudio y vamos a estar utilizando unos cuantos sustentos que tiene la palabra de Dios aquí en la Biblia, para después yo sustentar unos cuantos versículos donde no demuestran claramente la Trinidad. Pero primeramente quiero empezar leyendo unos cuantos comentarios de esta Biblia de estudio llamada Biblia de Estudio Teológico, para sustentar la doctrina de la Trinidad, muy importante para el pueblo cristiano. Amén. Aquí tengo un pequeño cuadro donde se nos dice: Dios es Padre, Dios es Espíritu Santo, Dios es el Hijo. Ahora bien, dice aquí también: el Padre no es el Espíritu Santo, el Padre no es el Hijo no es el Padre y el Hijo no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es el Padre, el Espíritu Santo tampoco es el Hijo. Como podemos ver, aquí vemos tres personas distintas, pero que comparten una relación, una esencia divina. Amén. Dios es un solo Dios. Monoteísmo. No hay nada más importante en la teología bíblica que el monoteísmo, la creencia bíblica de que hay un solo Dios y único Dios. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esta cita es del Deuteronomio capítulo 6 versículo 4. Este versículo, conocido como el Shema en hebreo, por el verbo con el que se empieza el versículo, que significa oye o escucha, es uno de los versículos fundamentales y más conocidos del Antiguo Testamento. Dios rechaza el politeísmo, la creencia en varios dioses. Existe devoción exclusiva. Yo soy Jehová y ninguno más har. No hay Dios fuera de mí. Cita de Isaías 45, versículo 5. Como veremos a continuación, pero no se aparta del monoteísmo del Antiguo Testamento. Juan capítulo 17 verso 3 no está citando aquí. Primeramente dice aquí: el Nuevo Testamento afirma la verdad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como veremos a continuación, pero no se aparta del monoteísmo del Antiguo Testamento. En Juan capítulo 17 versículo 13, en 1 Corintios 8 del 4 al 6 y 1 de Timoteo 2, 5, Santiago 2:19, Jesús cita el Shema en un debate con los líderes judíos
Marcos 12:29. Y Pablo continúa enseñando que hay un solo Dios y reconoce que Jesús es el mediador divino entre Dios y los hombres. Primera de Timoteo 2:5. Veamos ahora algunas implicaciones del monoteísmo. Como existe un Dios, la idolatría de cualquier tipo es perversa, necia, errónea y perjudicial. Adorar a otros dioses priva al Dios verdadero de la gloria y de la devoción que solo Él merece. La idolatría puede adoptar muchas formas. Los ídolos no son solo objetos hechos por el hombre, sino también cualquier cosa a la que se le permita competir con Dios por la lealtad final. Según Jesús, el dinero también puede convertirse en un ídolo. No poder servir a Dios y a las riquezas. Cita de Mateo 6:24. La avaricia, la lujuria y la impureza también puede volverse indicadores de la idolatría. En Efesios 5:5, Colosenses 3, verso 5. La idolatría es engañosa, necia y peligrosa, y también puede implicar actividad demoníaca. Vemos la cita en 1 Corintios 10, 19 al 20. Como hay un único Dios, solo Él debe ser objeto final del afecto del creyente. Solo Él merece lealtad y obediencia absoluta. El gran mandamiento que sigue el Shema es la implicación evidente del monoteísmo. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ver nota en Deuteronomio 6, verso 5. El único Dios verdadero merece todos los que somos y tenemos. Merece un amor de todo corazón porque nada se compara con Él. Aquí estamos viendo, amados hermanos y amigos que están escuchando ahora, y es que nuestro Dios es monoteísmo. ¿Qué quiere decir monoteísmo? Una creencia en que existe un solo Dios. Los judíos primeramente creían en un solo Dios, como nosotros también creemos por la palabra de Dios en un solo Dios. Por eso es que la palabra de Dios dice: oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Ahora bien, según va avanzando la palabra de Dios, sabemos que la palabra de Dios no fue dada completa, sino que fue dada en orden cronológico, fue dada al paso hasta completar el canon. Hoy en día tenemos la palabra de Dios completa, no podemos agregar ni podemos quitar. Ya la palabra de Dios está completa, el canon se cerró. Con el libro de Apocalipsis termina con una advertencia de aquel que quiera quitar o añadir a la palabra de Dios, de tal manera de que ya no podemos buscar revelaciones extrabíblicas, porque tenemos la palabra profética más segura, o sea, la palabra de Dios. Y como vemos en la revelación de la palabra de Dios, Dios se va revelando al paso y se va revelando en forma diferente hasta completar el canon. Y vemos desde el Antiguo Testamento de que la Trinidad existe, de que hay un solo Dios, porque ese solo Dios está conformada por tres personas divinas. Tres personas divinas con una sola cualidad. O sea, tres personas diferentes con una sola cualidad divina. O sea, la misma esencia del Dios Todopoderoso. Poderoso es el nombre de Jesús. Dice: Dios es tres personas, la Trinidad de Dios. Vamos a ver unas implicaciones prácticas de la Trinidad. ¿Cuáles son algunas de las implicaciones prácticas de la doctrina de la Trinidad? 1. La doctrina de la Trinidad hace posible la revelación definitiva de Dios porque se le conoce en Cristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está sentado, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ver la cita en Juan, capítulo 1, verso 18. Ningún hombre puede ver a Dios y permanecer con vida. Eso lo vemos en el Éxodo 30 al 3, verso 20. En 1 de Timoteo 6, 16.
Pero Dios, pero Dios Hijo es una manifestación real de Dios en la carne. 2. La Trinidad posibilita la expiación. La redención de un pecador se obtiene mediante la actividad distinta y unificada de cada persona de la Trinidad, de la verdad. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo y verdadero. Veamos la cita en Hebreos 9:14. Esa fue una de las citas que cité en la semana pasada para dar sustento a la divinidad y a la eternalidad del Espíritu Santo, donde vemos que en este pasaje también se nos cita la Trinidad de una manera específica. Vamos a leerlo específicamente, ya que se encuentra aquí, para dar un poquito de detalle de lo que es el sustento de la Trinidad. Dice: cuanto más la sangre de Cristo, anote bien, de Cristo, una persona, el cual mediante el Espíritu Eterno, dos personas, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios el Padre, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirvar al Dios vivo y verdadero. En este verso vemos claramente las tres personas de la Trinidad. Vemos al Espíritu Santo y vemos al Hijo y vemos a Dios el Padre. Las tres personas trabajando juntas en la redención para darnos vida eterna a todo aquel que ha creído y que cree en el Hijo de Dios. Vemos al Jesucristo que está ofreciéndose por los pecados de cada uno de nosotros, y vemos a Cristo ofreciéndose por los pecadores. Pero también vemos en la obra al Espíritu Santo dándole la fuerza y dándole a entender a Jesucristo de que Él tenía que padecer para darnos vida a nosotros. Pero también vemos a Dios el Padre, donde Él también avala esa redención que hoy en día tiene todo aquel que ha creído en Cristo Jesús. Dice 3. Como Dios es trino, desde la eternidad ha sido personal y relacional en su propio ser y completamente independiente de su creación. Dios nunca ha tenido necesidad insatisfecha, ni es honrado por mano de hombre como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Veamos esa cita en Hechos capítulo 17, verso 25. La persona se vuelve real solo cuando establece relaciones plenas, y la relación solo puede existir cuando uno se relaciona con algo o alguien distinto de sí mismo. Si Dios no hubiera sido plural en sí mismo, no podría haber sido un Dios personal y relacional hasta que comenzó a crear, y por eso hubiera dependido de la creación para tener su propia condición de persona, la cual es tan absurda como contrario a la Escritura. Entre la persona de la Trinidad siempre hubo una armonía perfecta en la relación y una expresión completa. Desde este punto de vista, Dios es una sociedad perfecta en sí misma. Por eso, además de la pluralidad en la Trinidad, tendría que negarse la independencia eterna de Dios respecto del orden creado o su existencia eternamente relacional y personal. Vamos a ver un malentendido histórico sobre la Trinidad. Una de las principales maneras de malinterpretar la Trinidad es el triteísmo, que exagera la distinción entre las personas de la Trinidad y cree en tres dioses. Esa creencia pasa por alto la unidad de la naturaleza del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El otro extremo del espectro se encuentra la herejía del modalismo, también conocido como sobelialismo, por el nombre de su primer defensor, Sobelio, en el siglo III, que elimina la distinción entre las tres personas y afirma que Dios es una sola persona. Según esa creencia,
La aparición de las tres personas identifica simplemente tres modos de existencia de Dios único. Por ejemplo, Dios se reveló como Padre cuando crea o imparte la ley, como Hijo en la redención y como Espíritu en la era de la Iglesia. Una versión contemporánea del modalismo son las enseñanzas del pentecostalismo unicitario. Ni el triteísmo ni el modalismo mantiene el equilibrio bíblico entre la realidad única de Dios y su existencia eterna en tres personas. Un tercer error es negar la plena verdad del Hijo y del Espíritu Santo. Afirmar que fueron creados en algún momento, esa es la herejía del arrianismo. Por un maestro llamado Apros, en el año 256-230 a.C. Y hoy en día los testigos de Jehová sostienen esa falsa creencia. Donde hemos leído, se mencionaron aquí varias sectas. Se le dice secta porque toda religión que no sostiene el equilibrio de las Sagradas Escrituras tiene que ser considerada como una secta, porque toda religión que se desvía o niega la deidad del Espíritu Santo o la deidad de Jesucristo, instantáneamente se aleja de lo que es sana doctrina. La sana doctrina quiere decir algo saludable. Es decir, que si algo está fuera de control, ya no es saludable. Deja de ser sana doctrina, sana enseñanza. Por lo cual se le llama secta a todas aquellas religiones que no mantengan el equilibrio y respeten el orden de la palabra de Dios. Todo aquel que niega la verdad del Espíritu Santo y que niega la verdad del Hijo es una secta de los cuales debemos apartarnos, nos dice la palabra de Dios. Ahora vamos a sustentar con unos cuantos versículos bíblicos la doctrina de la Trinidad. La doctrina de la Trinidad es algo un poquito difícil de explicar y por eso les trae muchas confusiones a muchos y muchos dolores de cabeza a la mayoría de las sectas. Pero al toparse con la palabra de Dios y no reconocer lo que ellas están diciendo, la misma palabra es de tropiezo para ellos mismos, para perdición. Nadie viene al Padre si no es por el Hijo. El Espíritu Santo nos da convención a nosotros de pecado, por lo cual hay tres personas obrando en la salvación de una persona. Amén. Vamos a estar sustentando, leyendo unos cuantos versículos bíblicos donde se nos dice claramente de que la Trinidad son tres personas distintas. Tres personas textualmente vamos a ver con la palabra de Dios. Vamos a empezar primeramente con Mateo 28, 19. Mateo 28, 19. Dice la palabra. Mateo 18, 19, 28 y 19. Por tanto, ojo aquí, es el mismo Jesús que va a hablar aquí, que va a dar su mandato, va a dar su mandamiento después de la resurrección de él. Voy a leer del verso 18 para que entendamos mejor. Y Jesús se acercó y le habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándole en el nombre del Padre, oiga bien, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántas personas estamos viendo aquí? Tres personas. Y por todo el mundo, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándole en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí lo vemos clarito, el primer verso que hemos leído, sustentando la Trinidad. Amén. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Tres personas distintas con una sola cualidad divina. Sigamos leyendo, sustentando en Lucas capítulo 1, verso 35. Estamos en vivo, tengamos que buscando los pasajes. Uno 35.
1:35, dice así. Voy a leer el verso 34. Lucas 1, 34 y 35. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel, le dijo: el Espíritu, escuche bien, el Espíritu, aquí vemos una persona, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo, ¿quién es el Altísimo? El Dios el Padre. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá. ¿Quién es el santo ser que nacerá? Hablando de Jesucristo, que estaba en el vientre de María. El santo ser que nacerá, dice la palabra de Dios, será llamado Hijo de Dios. ¿Cuántas personas vemos aquí? Dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá. Aquí vemos dos personas. El Espíritu Santo se mencionó, ahora vemos el santo ser que nacerá, hablando de Jesucristo. Y será llamado Hijo de Dios. Las tres personas de la Trinidad están aquí. Aquí vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Más claro de ahí, no sé cómo que muchos están cegados y no quieren aceptar la realidad de la doctrina de la Trinidad. Sigamos leyendo en el mismo libro 3:22. Capítulo 3, verso 22. Voy a leerlo del verso 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesucristo está siendo bautizado por Juan el Bautista, una persona. Cuando Cristo desciende al agua, el Espíritu Santo desciende sobre Jesús en forma corporal como de paloma, dos personas. Ahora bien, del cielo se escucha una voz que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Tres personas, Dios el Padre dando testimonio de su Hijo. El Espíritu Santo posó encima de Jesús, y Jesucristo literalmente siendo bautizado por Juan el Bautista. Tres personas de la Trinidad. Amén. Sigamos, vamos a Juan 14, 23, 24. Juan 14, 23, 24. Juan 14, 23 al 24. Dice la palabra de Dios. Juan 14, 23, 24. Ok, 23, 24 de Juan dice: respondiendo Jesús le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mi palabra, y la palabra que habéis oído no son mías, sino del Padre que me envió. ¿De quién es la palabra del Padre que me envió? Sigamos leyendo. Verso 25. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿Quién que está hablando? Jesucristo. Pero dice verso 26, más el Consolador, el Espíritu Santo. Aquí hay dos personas. Jesucristo está hablando lo que iba a acontecer después. Y dice, Jesucristo está hablando, más el Consolador, el Espíritu Santo, dos personas, a quien el Padre, ahí están las tres, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo hubiere dicho. ¿Cuántas personas vemos aquí? Jesucristo está hablando a los apóstoles. Él le dice, más el Consolador, quien vendrá, dice que va a venir el Espíritu Santo, segunda persona, y que va a enviar ¿de dónde? Del Padre. Las tres personas están únicamente hablando aquí. Se está mencionando literalmente aquí. Vamos a repetirlo de nuevo. Voy a leer el verso 23. Respondiendo Jesús. ¿Quién fue que dijo Jesús? Respondiendo Jesús. Escucha ahí. Esa es la segunda persona de la Trinidad. Aquí vemos un personaje. Y le dijo:
El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre, aquí vemos otra persona divina, aquí vemos a Jesús y vemos al Padre, dos personas divinas. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, aquí están las tres personas claritas. Vemos Jesús, el Padre y el Espíritu Santo de Dios. A quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Maravillosa es la palabra de Dios. Sigamos leyendo. Vamos al capítulo 16 de Juan también, 16, 13 al 15. Dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. El que me glorificará, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os hará saber. Aquí vemos las tres personas, de nuevo, hablando aquí. Dice, voy a leerlo de verso 7. Pero yo os digo la verdad. ¿Quién está hablando? Jesucristo. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo. Lo vemos aquí que el Consolador es el Espíritu Santo. Jesucristo hablando y el Espíritu Santo, Cristo lo está prometiendo. Ya van dos personas. Si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí, dice Jesús. De justicia, por cuanto voy al Padre. Ahí están las tres personas. Y no me verán más. De juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu Santo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. El que me glorifica, Él me glorificará, tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os hará saber. Aquí vemos claritamente de que se está mencionando la Trinidad en cada pasaje, en cada verso. Jesucristo está hablando, dice, yo me voy a ellos, conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere, el Espíritu Santo no vendrá. ¿Y de dónde vendrá? Dice, yo rogaré al Padre y Él vendrá, el Espíritu Santo. Y Él no hablará cosas extrañas, sino que todo lo que oyere hablar del Padre, el Espíritu Santo lo hablará la cosa de mí, porque todo lo que tiene el Padre es mío, dice Jesús. Las tres personas de la Trinidad obrando aquí. Veamos Hechos 2, 30 al 2, 30 al 3. Hechos de los Apóstoles. Hechos 30 al 2. Hechos 2, perdón. 2, 30 al 2 y 30 al 3. Dice el verso 30 al 2. A este Jesús resucitó Dios. ¿Quién es Dios? Aquí dice Dios el Padre. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, Dios Padre, una persona, y habiendo recibido del Padre, veo aquí que no estamos inventando tampoco, de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Vamos a repetirlo de nuevo, verso 32. A este Jesús, el Hijo, resucitó Dios el Padre, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo. Mira que la Trinidad está en todas las páginas de la Biblia. Aquí vemos que se menciona a Jesús. Dice, a este Jesús lo resucitó Dios de entre los muertos, Dios el Padre. Pero también de Dios el Padre recibió, dice,
recibió la promesa del Espíritu Santo de Dios. Las tres personas obrando en nuestra redención, en la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Claritamente se nos lee aquí, leamos aquí la Trinidad. Lo voy a leer por última vez. A este Jesús, uno, resucitó Dios de los muertos, resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios, segunda persona, Dios, y habiendo recibido del Padre, dos personas, la promesa del Espíritu Santo, tres personas de la Trinidad. Veamos en el mismo libro de Hechos, capítulo 7, versos 55. 7, 55, 56. Voy a leerlo de verso 55. Ok. 7:55 de Hechos. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo. ¿Lleno de qué? Del Espíritu Santo. Aquí vemos la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo. Cuente. Va uno. Puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, el Padre. Cuente. Van dos. Y a Jesucristo, que estaba a la diestra de Dios. Tres personas. Vamos a leerlo rapidito y captemos bien. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, una persona divina, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, el Padre, dos personas divinas, y a Jesús, tres personas divinas. ¿Y en dónde estaba Jesús? Que estaba sentado a la diestra de Dios. Dice verso 56. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Este es un verso fulminante, un verso para aquellos que dicen solo Jesús. Los pentecostales avivados, los unicitarios, ellos dicen solo Jesús. Por este verso derriba totalmente su fundamento. Dice el verso 56. Y dijo Esteban es el que está diciendo, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre, a Jesucristo, que está a la diestra de Dios. ¡Wow! ¿Dónde está solo Jesús? Aquí no está hablando de tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Vamos a leer Romanos 1, 1 al 4. Romanos 1, 1 al 4. Romanos 1, 1 al 4. Vamos a ver claramente la Trinidad aquí también. Pablo, siervo de Jesucristo. Estoy subrayando aquí. Estoy con un lápiz. No estamos inventando. Estamos en la palabra de Dios. Pablo, siervo de Jesucristo. Una persona llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios el Padre, que él había prometido antes por su profeta en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. En el verso 4, desde el verso 1 vemos hablando a Jesucristo y al Padre, pero en el verso 4 se nos resumen las tres personas en este mismo verso de la Trinidad. Leamos el verso 4 solamente. Que fue declarado Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo? Jesucristo. Hijo de Dios el Padre con poder según el Espíritu de santidad. Aquí está las tres personas de la Trinidad. Que fue declarado Hijo de Dios. El Hijo y Dios el Padre está ahí. Con poder según el Espíritu de santidad. O sea, el Espíritu Santo de Dios. Por la resurrección de entre los muertos. Clarita la Trinidad, amados. Sigamos leyendo. Leamos Romanos 15, 16. Romanos 15, 16. Dice, voy a leerlo de 15. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios Padre, sea Dios el Padre, para que los gentiles sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Como dicen algunos que no hay Trinidad, como dicen algunos que el Espíritu Santo y Jesucristo
y Dios el Padre son personas diferentes. Si lo estamos viendo textualmente aquí en las Sagradas Escrituras, de que son tres personas divinas. Leamos de nuevo el verso 16 de Romanos 15. Para ser ministro de Jesucristo, apunta bien, uno, Jesucristo, a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios el Padre, van dos, para que los gentiles sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo, tres personas. Sigamos leyendo ahí mismo el verso 30 de Romanos 15. Dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, apunta ahí, vamos a apuntarlo aquí, nuestro Señor Jesucristo, uno, y por el amor del Espíritu, dos, que me ayudéis orando por mí a Dios. Tres personas, de nuevo. Jesucristo, el Espíritu y Dios, el Padre. Clarita la Sagrada Escritura. Amado, Cristo es bueno. Y la palabra de Dios es que tiene la razón. No es que yo pienso así, que yo creo esto. No es que pensamos, sino más bien lo que la palabra de Dios dice y lo que ella establece. Amén. Sigamos leyendo. Vamos primero a los Corintios 6:11. Primero a los Corintios 6:11. 6:11. Ok. Verso 11 dice, y esto erais alguno, mas ya haber sido lavado, ya haber sido santificado, ya haber sido justificado en el nombre del Señor Jesús. Anote, una persona del Señor Jesús, y por el Espíritu, dos, de nuestro Dios. Tres personas. Vamos a leerlo de nuevo. Y esto erais alguno, mas ya haber sido lavado, ya haber sido santificado, ya haber sido justificado en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Tres personas vemos aquí. Cristo es bueno, amado. Sigamos 12, capítulo 12 de 1 Corintios. 12, 1 al 6. Dice, de 3 al 6, vale, mejor. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, escucha lo que dice la palabra. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. El Señor, Jesús, mandó. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todo es el mismo. ¿Ve qué clarita la doctrina de la Trinidad? Tres personas. Voy a leerlo de nuevo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, el Padre, que hace todas las cosas, en todo es el mismo. Aquí vemos el Espíritu Santo, el capítulo 12 de 1 Corintios, y es que el Espíritu Santo está repartiendo los dones. Algo importante que vimos en la clase pasada en sustentando la personalidad y la divinidad del Espíritu Santo, y es que el Espíritu Santo tiene voluntad. Un atributo de personalidad del Espíritu Santo que da a entender que el Espíritu Santo es Dios, porque Él da los dones como Él quiere. Eso es voluntad. Y aquí vemos, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. O sea, porque el Espíritu es que reparte los dones espirituales. Ahora bien, dice verso 5, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Debemos diferenciar también aquí lo que es los dones del Espíritu Santo y los dones de Cristo. Los dones del Espíritu Santo lo estamos viendo aquí en 1 Corintios 12, 13 y 14. Ahora bien, los dones de Cristo son diferentes a los dones del Espíritu Santo. Son cosas totalmente diferentes. El Espíritu Santo reparte dones espirituales. Ahora bien, Cristo reparte ministerio. Eso lo vemos en Efesios 4, capítulo 11, donde dice, y cada uno según el don de Cristo. A uno puso Dios primeramente apóstoles, a otro profeta, a otro evangelista y a otro pastores y maestros.
Esos son los dones de Cristo, o sea, ministerio, son oficios. Y los dones de Dios, el Padre, son diferentes también. Vemos que son aquí operaciones. Si nos vamos a Romanos, lo vamos a entender mejor lo que son los dones del Padre. Amén. Vamos a seguir leyendo, vamos a seguir sustentando esta hermosa doctrina. 2 Corintios 13:14. Este es uno de los versos que más me encantan a mí, porque sustentan la Trinidad clarita. No que lo que hemos leído no lo sustente claro, porque clarísimo están todos los versos que hemos leído. Por este verso me encanta bastante, porque aquí se menciona clarita. Y vamos a leer en 2 Corintios 13, verso 14. Dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. ¿Cuántas personas estamos viendo aquí? 3 personas. Leamos al paso. 2 Corintios 13, 14. La gracia del Señor Jesucristo. 1. El amor de Dios, el Padre, y la comunión del Espíritu Santo. 3 personas. Clarita la Trinidad. Amén. Vamos a Gálatas, capítulo 4, verso 6. Gálatas 4, verso 6. Gálatas 4, verso 6. Dice el verso 6 de Gálatas 4. Y por cuanto sois hijos de Dios, hablando de Dios el Padre, y cuanto sois hijos de Dios, Dios el Padre envió, estoy en medio pedio, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Aquí lo vemos clarito, la Trinidad también. Y por cuanto sois hijos, Dios el Padre envió a vuestros corazones el Espíritu. ¿El Espíritu de qué? De su Hijo Jesucristo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo lo vemos actuando aquí también. Vamos a ver qué nos dice Primera de Pedro 1, 1 y 2. Este otro verso que me encanta. A mí me encantan todos, amados. Dice Primera de Pedro 1, 1. Porque aquí en este verso también se dice la Trinidad clarita. Ok. Primera de Pedro 1, 1 y 2 dice: Primera de Pedro 1, 1 estamos, amados. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegido según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sea multiplicada. Mira qué verso más claro, amado, y tan precioso. Elegido según la presciencia de Dios Padre. Presciencia, no presencia, que es algo diferente. Presciencia es algo, un conocimiento anticipado de Dios. Amén. Es un atributo que solamente lo posee Dios. Elegido según la presciencia de Dios Padre, 1. En santificación del Espíritu, 2 personas, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo, 3 personas. ¿Cómo que muchos no leen, amado? Cristo es bueno. Pídale a Cristo que le dé sabiduría. Cristo es bueno. Sigamos. En Judas 1:20. Judas 1:20. Judas 1:20. Dice la palabra de Dios. Hemos recorrido muchísimo la palabra de Dios. Y son unos cuantos versículos que voy a dar. Porque si nos metemos a fondo a hablar de la Trinidad, no alcanzarían 3 horas, no nos alcanzaría para hablar de la Trinidad. Solamente un sustento, solamente de algunos versículos del Nuevo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento hay muchísimo también. Y aquí en el Nuevo Testamento hay un sinnúmero de versos también. Por lo cual no lo podemos citar todo por tiempo. Amén. Pero sigamos dando algo fundamental para sustentar y dar evidencia y que quede fundamentado de que el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo son 3 personas distintas, pero es un solo Dios. Los 3 conforman una cualidad divina, lo cual es el Dios
de nosotros, el Dios trino. Amén. Dice Judas 1:20, 21, dice: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios y esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. 3 personas vemos aquí, amados. Vamos yo no iba a citar el Antiguo Testamento, pero voy a citar un verso que se encuentra en Isaías 48, 16. 16, y aquí se habla claramente sobre la Trinidad. 16 dice: acercaos a mí, oíd esto, desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo, allí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. ¿Quién está hablando aquí? Veamos unos versos más para arriba para ver quién está hablando aquí. Dice el verso 13: mi mano fundó también la tierra. ¿Quién fundó la tierra? Dios. Ahora, con el complemento del Nuevo Testamento, según Juan, la epístola de Juan y el evangelio de Juan y las cartas de Pablo, ¿quién fue que creó? Jesucristo. Jesucristo creó la tierra y todo lo que en ello hay. Dice: mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el palmo, y al llamarlo yo, comparecieron juntamente. Juntaos todos vosotros, oíd, ¿quién hay entre ellos que anuncie estas cosas? Aquel a quien Jehová amó ejecutará su voluntad en Babilonia, hablando de rey Ciro, y su brazo estará sobre los caldeos. Yo hablé y le llamé y le traje, por tanto será preparado su camino. Acercaos a mí, oí esto, desde el principio os hablé en secreto, desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Santo Espíritu. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Santo Espíritu. ¿Quién está hablando? El que aquí está hablando, el que está hablando aquí, dice que es el creador, el que creó la tierra, el que creó todo. ¿Y quién fue que creó? Jesucristo. Jesucristo, la persona divina, está hablando. Y en el 16 dice: y ahora me envió Jehová el Señor y su Santo Espíritu. Ahí están las 3 personas de la Trinidad. Pero para que no nos quepa duda, dice el verso 12: oye Jacob y tú Israel, a quien llamé yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. ¿Quién es que dice en el Apocalipsis: yo soy el primero y el último, yo soy el alfa y la omega, el principio y fin? Jesucristo. Aquí vemos la Trinidad en el Antiguo Testamento, y en el Génesis ni se diga. Entonces, ¿cómo dicen los unicitarios, los pentecostales avivados, los solo Jesús, que no hay Padre y que no hay Espíritu Santo? Ellos dicen que Dios en un momento se disfraza del Padre, porque en otro momento se disfraza del Espíritu Santo, porque en otro momento se disfraza del Hijo. Eso no tiene sentido. Ahora, cuando Cristo Jesús estaba orando en Getsemaní, ¿con quién hablaba entonces? ¿Con él mismo solo? No. Él decía: Padre, aparta de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Jesús hablaba con el Padre y esa persona le podía escuchar. Ahora bien, para esa persona que dicen solo Jesús y que no creen en la Trinidad, ¿qué van a hacer cuando lleguen a este verso de las Sagradas Escrituras? ¿Qué van a explicar? ¿Qué van a decir cuando lleguen a este verso? Veamos qué dice Jesús. Ojo, que es Jesús mismo que está hablando, que va a hablar aquí. A los que dicen solo Jesús, solamente Jesús. ¿Qué van a hacer cuando lleguen a Juan capítulo 8, versículos 15 y 16? Que dice: vosotros juzgar según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Qué devastador es este versículo. ¿Qué van a hacer ellos cuando ellos estén enseñando su doctrina solo Jesús?
que el mismo Jesús dice, si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo. Ellos dicen solo Jesús, y Jesús dice, no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Qué devastador, amado. Ellos dicen solo Jesús, y Jesús dice, no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y aquí dimos un pequeño sustento de lo que es la doctrina de la Trinidad. Un pequeño sustento demostrando de que hay un solo Dios, pero de que ese Dios es el Dios verdadero, pero que hay tres personas distintas que conforman la verdad. Esas tres personas tienen la misma sustancia divina, el mismo poder divino, son eternos. Pero que esas tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en personalidad son distintas, son diferentes. El Padre no es el Espíritu Santo no es el Hijo no es el Padre. Pero en personalidad son diferentes, pero en cualidades divinas son un solo Dios. No es que creemos en tres dioses, creemos en un Dios trino, un solo Dios, un solo Dios. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Entonces, el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo son tres personas distintas, diferentes, y debemos verlo de aquí en adelante con otra perspectiva de lo que pensábamos, sino que debemos sustentar y defender la Trinidad, porque es algo fundamental en la palabra de Dios. Y los tres tienen una esencia divina. Que Dios te bendiga en el nombre poderoso de Jesús. Y espero que este video te haya sido de edificación para que aprenda, una ayuda para que aprenda a sustentar la Trinidad. El Espíritu Santo, a Él la gracia por darnos la oportunidad de estar aquí en esta hora para poder estar sustentando su palabra, su divinidad. En otro video hablaremos sobre la divinidad. Yo tengo un video en mi Facebook que se llama Cristo es Dios, donde utilicé unos cuantos versículos, pero con Dios mediante haré otro video con más profundidad sustentando de que Cristo es el Dios eterno, que Cristo es la vida eterna. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cristo, Jesús. Amado, Cristo es poderoso para sostenernos hasta el día de su venida. Si tú estás ahí y no te has entregado a Cristo, aprovecha y busca de Dios. Pídele perdón a Dios por todos tus pecados en el nombre de Jesús, y Él te perdonará, para que nos gocemos juntos cuando Él venga allá en las moradas celestiales. Porque, amigo que me escucha, si tú no tienes a Cristo, yo tengo que decirte a ti la verdad. Si tú no tienes a Cristo, solamente espera un fuego eterno que nunca se apagará. El cielo no se alcanza con buenas obras. El cielo solamente se alcanza aceptando la obra perfecta que hizo Jesucristo por nosotros. Ninguna otra obra puede llevarnos a nosotros a la eternidad. La obra de nosotros, dice la palabra de Dios, son como trapos de inmundicia. No sirven para nadie en cuanto a la salvación. La salvación solamente por gracia, dice la palabra de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Dando a entender de que por más obra que nosotros hacemos, no vamos a alcanzar la salvación. La única obra que Dios Padre acepta para poder salvarnos a nosotros es la obra perfecta, redentora de su Hijo Jesucristo, el cual Él es Dios y tiene el poder para guardar a todas las personas que han creído en Él hasta el día de su venida. Si tú no tienes a Cristo, acéptale hoy de corazón y búscale, que Él te ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Dios te guarde y que siga bendiciendo tu vida en el nombre de Jesús. Amados y amigos, espero que este video haya sido de edificación. Amén, amado.